buenas a todos y a todas. Quisiera dar la bienvenida a este webinar que hoy desde Bureau Veritas Formación vamos a impartir con esta temática que podéis ver en la pantalla, ¿de acuerdo? Y que tendrá como, digamos, pues asunto tratar aspectos relevantes sobre la eficiencia energética y la sostenibilidad, las claves para abordar la transición energética. ¿De acuerdo? El índice que vamos a ver a lo largo de la presentación pues conlleva estos 5 puntos. En los 2 primeros que participaré yo directamente, pues trataremos un poco de relacionar lo que es el cambio climático y la transición energética, con los posteriormente haciendo unos ejemplos y aplicaciones para otro concepto, que es el de la eficiencia energética en la industria. Y después mi compañero Sergio pues, entrará a hablar sobre la eficiencia energética en edificios, hablando sobre la nueva directiva EPBD, otros apuntes sobre movilidad sostenible y finalmente pues acabaremos ambos incluyendo unas conclusiones sobre todo lo que hemos visto. Bueno, yo soy Eduardo Díez, soy ingeniero industrial, soy PMP por el PMI, Project Management Institute. También estoy certificado como Professional Scrum Master por Scrum y tengo, digamos, certificaciones como auditor interno de sistemas de gestión de la energía ISO 50001 por Bureau Veritas, incluso un IRCA también como auditor jefe, pues por la misma norma en sistemas de gestión. Y bueno, pues dentro de Bureau Veritas formo parte del equipo docente del área de medio ambiente, sostenibilidad y energía y coordino y dirijo pues algunas otras actividades o acciones formativas como másters y demás, ¿de acuerdo? A lo largo de toda la presentación tenéis en la parte superior un foro, por así decirlo, de preguntas y respuestas en el que podéis ir incluyendo todas aquellas inquietudes que os puedan ir surgiendo mientras hacemos esta introducción o esta exposición y posteriormente pues podremos dar respuesta a las mismas, ¿de acuerdo? Voy a dar paso a mi compañero Sergio brevemente para que haga una introducción sobre su parte y nos hable un poco más de él. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Bienvenidos a todos y espero que durante estas media hora pues, podamos mostraros un poco cuál es este cambio tan difícil para cambio de la transición energética y las claves para conseguir esa sostenibilidad y eficiencia que tanto necesitando y tanto queremos, ¿no? Bueno, me presento. Lo primero, gracias, Eduardo. Me llamo Sergio González Cachón, soy doctor en ingeniería, soy ingeniero de minas también. Soy ahora mismo tutorizo y imparto másteres de prevención de riesgos laborales, la ISO 45001, y además lo compagino también con cursos de eficiencia energética, de certificados de eficiencia energética y de sostenibilidad y medio ambiente, ¿no? También llevamos un poco a cabo estos temas de eficiencia energética y de sostenibilidad que tanto ahora mismo nos está preocupando a todos. Pues recomendaros también, si que alguno de los oyentes de este videocurso quiere profundizar más en estos campos, pues recomendar el curso que empieza próximamente, que es Tecnologías de Hidrógeno para la descarbonización y la eficiencia energética, que empezará próximamente, donde profundizaremos un poco más todos estos temas que trataremos durante la charla de hoy. Y nada más, te doy paso, Eduardo, y continúa, que comienza con el webinar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Pues entonces vamos con el primer punto que habíamos indicado en el índice, en el que vamos a hacer una introducción general sobre lo que es el cambio climático, la relación, con respecto a la transición energética, que son temas pues, de la máxima actualidad, de rabiosa actualidad e incluso casi me atrevería a decir pues que en cierto caso vital, ¿no? Vamos a ver algunas, digamos, acepciones relacionadas con el desarrollo sostenible, las energías renovables, no renovables, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues así a grosso modo podemos iniciar con una definición muy básica del cambio climático, los cambios a largo plazo que originan patrones meteorológicos y climáticos causados por la actividad humana y sobre todo que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Pues algunos de los impactos que desgraciadamente incluso conocemos cada vez de forma más habitual, pues tienen lugar a describir el aumento de temperaturas, subidas del nivel en el mar, frecuencia de elementos climáticos extremos como las de calor, sequías, etcétera, ¿no? Y cambios en los ecosistemas, ¿no? Digamos que todo esto pues, hace un caldo de cultivo,
importante pues, para que le demos a esta temática la importancia que requiere, ¿no? Vamos a hablar también de datos, por ejemplo, proporcionados en este caso por la Unión Europea y que nos dan una idea de la importancia de esto que estamos tratando, ¿no? Algunos impactos económicos en la Unión Europea relacionados con el cambio climático, pues que en los últimos 40 años se han superado los 486.000 millones, 487.000 millones de euros, ¿no? Que esta suma, pues digamos que es muy importante, con Alemania, Italia y Francia como países que han soportado las mayores pérdidas, ¿no? Las mayores pérdidas, ¿no? Digamos que son los impactos económicos derivados de fenómenos meteorológicos climáticos extremos, ya digo, en los últimos 40 años. También más de 5.000 millones de euros es el coste anual medio de las inundaciones fluviales en Europa, con, por ejemplo, pues desgraciados ejemplos como el que recientemente hemos vivido aquí en Valencia, ¿no? Y otros 2.000 millones de euros son los perjuicios económicos provocados, pues, por ejemplo, por los incendios forestales cada año. Digamos que estos son unos impactos económicos que la Unión Europea ha medido y que en su web de la Comisión Económica pues, podemos encontrar. ¿Qué es la transición energética? Pues bueno, a raíz de lo que estamos hablando del cambio climático y de esos impactos, pues la transición energética lo que busca es transformar los sistemas energéticos, especialmente reduciendo el uso de combustibles fósiles, ¿no? Y con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y con un objetivo que es al año 2050, según marca el Pacto Verde Europeo, pues a alcanzar la neutralidad climática, ¿no? Algunos de los gases de efecto invernadero que más contribuyen digamos, a proporcionar o, desgraciadamente, a favorecer este cambio climático son los aquí representados, ¿no? El dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre y hidrofluorocarburos. Las implicaciones que tiene esa transición energética, pues aumentar la eficiencia energética, que no tiene por qué, digamos, estar únicamente asociada a lo que es un cambio de paradigma en cuanto a los combustibles fósiles. Se puede aumentar la eficiencia energética, pues disminuyendo, evidentemente, su consumo, expandir las energías y fuentes renovables, descarbonizar sectores clave, como son la industria, el transporte, la movilidad y la edificación, y promover la innovación tecnológica. Más datos y compromisos de la Unión Europea y que nos muestran que no vamos quizás perfectamente por el camino que queríamos, pues es así. Hemos superado los 2,2 grados centígrados como temperatura media de finales del siglo XIX, ¿de acuerdo? La hemos superado en 2,2 cuando el Acuerdo de París nos buscaba limitar ese calentamiento global a 2 grados y a ser posible a 1,5. Y como vemos aquí en esta gráfica, pues el año 2020 fue el más caluroso de Europa hasta la fecha, ¿de acuerdo? Estamos con problemas. Encima, el finalizado anteriormente, el año 2023, es el segundo más cálido. Esto nos da lugar de la importancia de actuar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se compromete la Unión Europea? ¿Cómo reduciría la Unión Europea esas emisiones de GEI para 2030? Pues, por ejemplo, a partir del Pacto Verde para el Clima, con una serie de objetivos que encima, pues bueno, han sido, digamos así, reactualizados con objetivos, ya digo, hacia el año 2030. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% respecto al valor de 1990, entre un 42,5 y un 45% que sea la aportación de energías renovables al consumo total de energía final. Un 38% de mejora de la eficiencia energética en la energía final y un 40,5% de la mejora de la eficiencia energética en energía primaria respecto a valores tomados desde el 2007. Esto, digamos que demuestra un poquito lo que hemos venido hablando, ¿no? Desde el año 1990 hasta el pacto del 2030 nos hemos comprometido a disminuir un 55%. Aquí estamos viendo que además esa neutralidad climática que pretendemos alcanzar en el 2050, pues se debe hacer en base a que debe exigir la actuación de todos los sectores de la economía, ser justa y equilibrada socialmente y, por supuesto, preservando la competitividad de la Unión Europea. Vemos que ya se están reduciendo desde el año 1990 hasta el año 2020, pero viendo un poquito los porcentajes que queremos alcanzar del 55% y lo que hemos reducido en poco más de 30 años, un 28,5%, las emisiones de gases de efecto invernadero, pues nos da un poco el balance de la importancia del reto mayúsculo que tenemos que afrontar, ¿de acuerdo? ¿A partir de qué o qué herramientas tenemos que utilizar o nos van a servir un poco de soporte para alcanzar estos objetivos? Pues, por ejemplo, la Directiva Europea 2023-1791, ¿no? Que habla de la eficiencia energética y tiene estos objetivos, ¿no?
que los Estados miembros para 2030 necesitan alcanzar una reducción de al menos el 11,7% del consumo de energía final respecto a las previsiones hechas en 2020. Esta directiva europea del 2023 tiene que estar transpuesta antes de octubre del 2025 y sugiere que las compañías con usos de mayores de 23,61 gigavatios hora, por ejemplo, pues tienen que tener implementado un sistema de gestión de la energía, que pudiera ser quizás, pues en base, entre otras, como hay otras opciones, a la norma ISO 50001. Mientras que las de más de 2,8 gigavatios hora realizarán auditorías energéticas externas cada 4 años, a partir de octubre de 2026. Esto obviamente no quiere decir que estas pequeñas compañías no puedan. De hecho, deberían también quizás, como recomendación, pues buscar la implementación de estos sistemas de gestión de la energía que antes comentábamos. ¿Cómo aplica esto ya a nivel un poco más nacional? Bueno, pues en España está el Real Decreto 56-2016, que es el que marca las directrices de auditorías energéticas y que digamos que en cierto modo, tendrá que readaptarse un poco a la transposición de esa directiva europea del año 2023 que mencionábamos anteriormente, ya que este Real Decreto pues, aplica a organizaciones que toma otros parámetros de medida, ¿no? Como es el volumen de negocio, el balance general y a personas con más de 200, a organizaciones con más de 250 personas empleadas, ¿no? También obliga a auditorías energéticas cada 4 años, cubriendo un mínimo del 85% del consumo total de energía. Ya digo que este Real Decreto posiblemente sufrirá pues, actualizaciones en base a intentar alinearse pues, con esa directiva 2023 de eficiencia energética que antes mencionábamos, ¿de acuerdo? Además, España, pues bueno, en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 2023-2030, pues se ha marcado estos ambiciosos objetivos, ¿no? Un 32% de reducción de emisiones de GEI respecto al 90, un 48% de aportación de renovables en el uso final de la energía, 43% de mejora de la eficiencia energética en términos de energía final, una aportación renovable en generación eléctrica de un 81%, y una reducción, aspecto importante, a un 50% de la dependencia energética, que por ejemplo llegó a ser en el año 2019 de un 73%. Ya vemos que aquí, con respecto a los anteriores planes o al anterior Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pues hay unas exigencias y unos objetivos todavía mayores. Otra herramienta que recientemente nos está ayudando a la hora de mejorar la eficiencia energética es el mercado de los certificados de ahorro energético, en los cuales unos sujetos obligados y unos sujetos delegados han cambiado o han interpuesto también, se ha interpuesto también otro mecanismo de mercado de certificados de ahorro energético, pues para conseguir impulsarnos en el cumplimiento de estas obligaciones que Europa nos demanda, ¿no? Y así pasábamos del anterior sistema en el que se hacían unas aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. De acuerdo, estas empresas, estos sujetos obligados, estos obligados, perdón, a través de los cuales pues, se ofrecían unas ayudas para estas actuaciones que hiciesen las justificaciones. Con este mercado de CAEs, digamos que varía un poco el sistema. Este es un sistema complementario al anterior, ¿de acuerdo? Entonces hay unas actuaciones de ahorro y eficiencia energética que ya nos proporcionan unos certificados que nos hacen cumplir con esas obligaciones y nos sirven como justificaciones. Digamos que esto se puso en marcha fundamentalmente a lo largo del año 2023 y las actuaciones de ahorro y eficiencia energética que se utilizan en este mercado pueden ser unas actuaciones estandarizadas a través de un catálogo de fichas técnicas que muestran pues ya directamente cómo se pueden conseguir ahorros en determinadas industrias o en determinados sectores. Aquí viene un poquito pues cuando se inició el primer catálogo y cómo a finales de mayo de 2024, una segunda tanda, pues ya hay 27 fichas nuevas con esta repartición en los diferentes sectores y las actuaciones singulares, que ya son proyectos más complejos, a esas actuaciones estandarizadas. Digamos que aquí también juegan un papel importante verificadores o empresas verificadores de estos ahorros y actuaciones de ahorro energético, como pueden ser, por ejemplo, pues, una organización como Bureau Veritas. Y pasamos a continuación pues, a dar unas pequeñas pinceladas sobre lo que serían ejemplos y aplicaciones con carácter general para la eficiencia energética dentro de lo que sería el sector industrial. ¿De acuerdo? Ya digo que son unas recomendaciones generales, pero para ello vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es la eficiencia energética. Hemos hablado del cambio climático, hemos hablado un poquito de lo que es la transición energética y lo que es la eficiencia energética, que es la capacidad para obtener los mismos o mejores resultados, pero utilizando menos energía. Es decir, no requiere tampoco un cambio, un paradigma del sistema energético, que debería, sino que simplemente con ser más eficientes en el que tenemos, pues ya conseguimos una reducción de la energía, ¿no?
Es la relación entre la salida de energía útil y la entrada de energía requerida para un proceso o sistema determinado. Y en el sector industrial, pues busca optimizar el uso de procesos, el uso de la energía en procesos y equipos, ¿no? Siempre con el objetivo de reducir su consumo, el coste energético y las emisiones de gases de efecto invernadero. Obviamente, pues no afectando a la productividad, ¿no? Estas medidas de eficiencia energética pues, tienen que ser adaptables a diferentes sectores industriales, pueden ser implementadas de manera integrada, deberían disminuir los costes operativos y vienen promovidas pues, por políticas, programas de apoyo y regulaciones, ¿no? Que sirven para impulsar esa competitividad y ayudar a conseguir los objetivos de descarbonización de la Unión Europea. Y así, pues vamos a hacer un repaso breve, digamos a grosso modo, con algunos ejemplos muy generales, pues algunos de las aplicaciones que nos permitirían mejorar la eficiencia energética en diferentes sectores industriales, ¿no? Pues así, por ejemplo, pues algunas de ellas nos van a ayudar en la optimización de procesos para disminuir ese consumo energético. ¿Cómo? Pues a través de la recuperación de calor residual, de la reducción de pérdidas en sistemas de distribución o de la mejora del control y la automatización. Aquí tenemos una serie de ejemplos de cómo alguna de estas medidas pues podría, por ejemplo, reducir el consumo de gas natural en un 15%, pues al instalar un sistema de recuperación de calor en hornos de una acería, ¿no? Por ejemplo, para precalentar una chatarra. Otro tipo de actuaciones o de ejemplos de aplicación para mejorar la eficiencia energética, la actualización de maquinaria, equipos e instalaciones industriales. Pues, por ejemplo, ganando o aumentando la eficiencia energética en sistemas auxiliares, relacionados, por ejemplo, con el aire comprimido, el bombeo, la refrigeración, con la instalación de variadores de frecuencia y velocidad, con la sustitución de esos equipamientos por tecnologías y modelos más eficientes, en calderas, en hornos, etcétera, ¿no? Y aquí vemos una serie de ejemplos, pues como la instalación de unos variadores de frecuencia en bombas de circulación, por ejemplo, en una planta de tratamiento de aguas, pues puede reducir el consumo eléctrico hasta un 40%, ¿no? O como el reemplazo o utilizar lámparas fluorescentes, perdón, lámparas LED en lugar de fluorescentes y algunas medidas como utilizar sensores de presencia, pues pueden en un almacén logístico reducir un consumo de iluminación pues en un porcentaje importante. Más ejemplos y aplicaciones, pues todas aquellas relacionadas, por ejemplo, con tareas de mantenimiento, como puede ser la detección de fugas en sistemas, por ejemplo, de aire comprimido, la limpieza y ajuste de quemadores en calderas, ¿no? Este tipo de medidas que están relacionadas con el programa de mantenimiento, pues también ayudarán a aumentar la eficiencia energética de determinadas instalaciones industriales, ¿no? Un ejemplo, pues podría ser la implementación de un programa de detección y reparación de fugas en un sistema de aire comprimido en una planta embotelladora que nos reduciría el consumo energético del sistema pues, en un porcentaje concreto, ¿no? Mejoras del aislamiento térmico, tanto en edificios y naves industriales como en tuberías, tanques y equipos de proceso, por ejemplo, también pues, para reducir las pérdidas de calor en una planta química, por ejemplo, ¿de acuerdo? También, pues otras que ya incluso tienen que ver con otras medidas que incluso también apoyarán mucho a favorecer la descarbonización pues, del sector industrial son, digamos, la integración de energías renovables con la instalación de eólicos y paneles solares para autoconsumo, el uso de biomasa, biogás y biocombustibles, la implementación de sistemas geotérmicos, la electrificación de aquellos procesos industriales que sean posibles, ¿de acuerdo? Con la optimización, por ejemplo, de la oferta y la demanda eléctrica y la sustitución de combustibles fósiles por electricidad, aprovechando el aumento de energías renovables, ¿no? Pues para emplearlos en calderas, hornos, etcétera, ¿no? También la captura y uso de almacenamiento de carbono, ¿de acuerdo? Para después pues poder, por ejemplo, almacenarlo debidamente. También el uso de hidrógeno verde para producirlo a partir de energías renovables y utilizarlo como combustible materia prima en determinados procesos industriales. O también, pues, empleando la cogeneración y, por ejemplo, y trigeneración para la instalación de sistemas de producción combinada o el aprovechamiento del calor residual para refrigeración, ¿no? Aquí tenemos un poquito algunos ejemplos de lo que vemos aquí, como es, por ejemplo, en una siderúrgica que se podría probar el H2 verde en altos hornos, el hidrógeno verde famoso, con el objetivo de reducir sus emisiones de CO2. ¿De acuerdo? Digamos que, bueno, como veremos después, pues quizás hay ahora una problemática en cuanto a las inversiones en este tipo eh, de procesos, ¿de acuerdo? Debido a su alto coste. Debido a su alto coste y a su todavía, pues, no desarrollo tecnológico para hacer el proceso, digamos, económicamente muy viable. Más medidas, pues aquellas que tuvieran que ver, por ejemplo, con la recuperación de materiales, subproductos y el uso de la economía circular,
¿de acuerdo? Para la integración de principios en los procesos productivos relacionados con esa economía circular, la valorización energética de residuos, etcétera, ¿no? También aquellas que tienen que ver con el diseño eficiente y la optimización de la cadena de suministro, ¿de acuerdo? Teniéndola en cuenta, pues, en todo lo que es el ciclo de vida. Y luego con la innovación y nuevas tecnologías, ¿no? Sería otras de las medidas que también aplicarían y servirían, pues, para mejorar la eficiencia energética en los diferentes sectores, desarrollo de esos procesos más eficientes y que, por ejemplo, repercutan, pues, con una menor huella de carbono, con la adopción de determinadas tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la robótica, la automatización, etcétera, ¿no? Aquí podríamos, pues, por ejemplo, una empresa química que desarrollara un nuevo proceso de producción de polietileno, pues podría llegar a tener un 25% menos de energía, a gastar un 25% menos de energía que un proceso tradicional, ¿no? Digamos que es un ejemplo, pues, de esa aplicación de innovación y nuevas tecnologías que pudiera aplicar, pues, a este apartado, ¿no? Y por último, también, pues, hablar de lo que comentábamos en cuanto a los sistemas de gestión de la energía, referentes, por ejemplo, pues, a la mejora de esa gestión energética a través de un sistema de gestión, ¿no? Que sean avanzados e inteligentes, que permitan la medición, monitoreo, análisis y control del uso de la energía, que se basen también en realizar formaciones del personal en prácticas de eficiencia energética, en la realización de auditorías energéticas periódicas. Recordemos que la ISO 50001, pues, tiene un programa, una revisión energética inicial. Recordemos que además luego ese sistema de gestión de la energía en base a ISO 50001 tiene que estar certificado con una duración de la certificación de 3 años, con lo cual para volver a, digamos, recertificar ese sistema, pues tendrías que estar haciendo lo que llama revisiones energéticas periódicamente, que no, que no dejarían de ser, pues, ese tipo de auditorías energéticas, etcétera, ¿no? Y cómo la implementación de estos sistemas de gestión de la energía, pues, pueden lograr reducir en un porcentaje el consumo energético global, pues incluso en un año, ¿no? Digamos que estas son un poquito algunas de las pautas generales que se pueden utilizar para, o que podrían emplearse, pues, para mejorar esa eficiencia energética, que nos ayudaría también a conseguir a esos objetivos que habíamos hablado al inicio y que nos vienen marcados en Europa, pues, para poder afrontar con garantías el problema que se supone cada vez más agravante, relacionado con el cambio climático y proveniente también, pues, de las altas emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos que intentar disminuir. Y con esto, pues, termino estos dos primeros puntos de este webinar que estamos tratando, y cedo la palabra a mi compañero Sergio. Sergio, adelante, por favor, para que, pues, puedas Bueno, continuar. pues nada, vamos a continuar con lo que estabas tú, que es la sostenibilidad y el cambio energético que tenemos que hacer para evitar esta transición energética. Y bueno, lo primero que tenemos que empezar, pues es, por ejemplo, hablar un poco de la eficiencia energética en edificios, ¿no? Que es un problema que cuando hablamos de contaminación en las ciudades siempre pensamos que lo que más contamina son los coches. Siempre tenemos esa idea de que lo que único que nos preocupa en la ciudad que implique la contaminación son los coches. Pues no, las viviendas contaminan un 56% frente al 13% que contaminan los coches, ¿no? Hay una serie de datos que quiero dar relacionado con lo que contaminan los edificios. Por ejemplo, saber que el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero se deben a los edificios y el 40% del consumo energético en Europa se deben también a los edificios, ¿no? Hay que saber ese dato preocupante de que el 75% de los edificios en nuestro planeta son ineficientemente energéticamente, y en parte todo ello es a que el parque inmobiliario en Europa es muy viejo, ¿no? Por ejemplo, tenéis el dato de que en España que los pisos o las casas se construyeron antes del 2007, antes de que se introdujeran mejoras de eficiencia energética en el Código Técnico de Edificación, el 95% de las viviendas son ineficientes, ¿no? Eh, Son ineficientes y tienen más de 40 años, ¿vale? Bueno, son ineficientes, es relacionado, todo está relacionado por el año en la construcción del edificio, ¿no? También hay un dato de que el 2 de cada 3, o sea, el 2 tercios de la energía usada en climatización proviene de combustibles fósiles, normalmente de gas, por ejemplo, y el 53% de las viviendas que usen caldera colectiva, que la caldera comunitaria, son anteriores a 1981, lo que implica que son calderas contaminantes y ineficientemente energéticamente, ¿vale? Por eso hay que actuar contra
contra los edificios y con la contaminación que generan estos edificios. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues primero que decir un poco cómo medimos lo eficiente energéticamente que es nuestro edificio. Pues lo medimos a través de la capacidad energética que tiene un edificio, es la manera de utilizar esta energía de manera eficiente y sostenible, y estas maneras de implementar una serie de tecnologías o de técnicas para reducir el consumo de energía, ¿no? Esto es lo que significa la eficiencia energética en edificación, ¿no? Pero ¿cómo medimos esa eficiencia energética que tiene un edificio? Pues lo medimos con lo que llamamos la calificación energética. Muchas veces lo habéis visto, si pasáis por delante de una inmobiliaria, veis ese letrerito que os indica una letra. Pues ese letrerito es el índice que refleja la demanda energética del inmueble, ¿no? Es decir, el grado que consume de energía y las emisiones de CO2 que el inmueble genera al año, a la atmósfera, en condiciones normales, y en condiciones normales me refiero de funcionamiento y de ocupación, ¿vale? La escala de calificación energética también ocurre también en los electrodomésticos, va desde la letra A hasta la G. El A es el más eficiente y el G es el menos eficiente. Bueno, pues si hiciésemos una certificación de eficiencia energética al edificio en España, por ejemplo, 8 de cada 10 edificios tendrían una calificación E, F o G. Quiere decir que son ineficientes energéticamente. Por eso, la directiva europea está trabajando para intentar conseguir que los edificios sean más eficientes energéticamente. Tener en cuenta que la eficiencia viene dada a partir de la letra A, B o C, ¿vale? Entonces, la D es neutro y el F o G es contaminante. Pues por eso mismo, prácticamente la mitad de el 8 de cada 10 edificios en España son contaminantes por eso, porque son altamente viejos, ¿no? O son anteriormente a la reforma del Código Técnico de Edificación. Por eso se está trabajando en, como bien decía antes Eduardo, en la directiva UE, la 2024 de este año, de marzo de este año, de 1975, que lo que trata es la llamada EPBD, que lo que trata es de reducir los gases de efecto invernadero de los edificios, ¿no? El objetivo final, ¿cuál es el objetivo final? Pues conseguir que nuestro edificio sea climáticamente neutro al final del año 2050. Un edificio climáticamente neutro es aquel que no produce emisiones de gases de efecto invernadero durante todo su ciclo de vida. Esto implica desde que lo construimos hasta que lo demolemos, ¿no? El edificio debe minimizar mucho también la huella de carbono al máximo, ¿vale? Esto es lo que quiere decir que sea un edificio que sea climáticamente neutro. Eh, Además, otros objetivos que se plantea Europa con esta directiva, pues, es reducir el 16% del consumo energético para el año 2070 de los edificios residenciales y aumentar al 20% en el 2033, ¿vale? Además, también hay un propósito de que eliminar las calderas de combustible fósil para el año 2040. Fijaos que este objetivo es bastante complicado porque prácticamente todas las calderas que hay que se utilizan en las calderas del hogar son de combustible fósil, suelen ser gas, ¿vale? Pues se trata de que sean de biomasa, que sean de hidrógeno o que sean de aerotermia, ¿vale? Pero el objetivo es eliminar estas calderas para 2040. Y un dato que es preocupante porque por la mala eficiencia de los edificios energéticamente, que es que la calificación energética, cuando vayamos a alquilar o vender un piso en el año 2030, nos van a exigir, Europa nos va a exigir que la calificación del edificio sea como mínima una E. O sea, todos los edificios que tengan una F y una G requerirán que el propietario haga una reforma energética de la eficiencia energética para poder vender o alquilar el piso, ¿vale? Incluso para el año 2033, 3 años después, pues les van a pedir que la letra sea una D, ¿vale? Entonces, como estamos en F o G, hay que tener en cuenta que los F o G, para poder alquilar o vender, tendremos que reformarlo energéticamente. Para ello, esta directiva europea pues habla de una ola de renovaciones energéticas, ¿vale? Que no serán otra cosa como medidas reglamentarias y financieras facilitadoras concretas con el objetivo de ¿qué? De duplicar la renovación energética anual de los edificios, ¿no? Se cree que para el año 2030 se pueda renovar 35 millones de edificios y crearse, además, 160.000 puestos de trabajo verdes adicionales al sector de la construcción, ¿no? Además, en estas rehabilitaciones energéticas, de producir la rehabilitación desde el punto de vista energético,
hay que conseguir que la construcción sea lo más sostenible posible, ¿no? Y con todo ello conseguir mejorar la calidad de vida de las personas que viven en los edificios, ¿no? Edificios más ecológicos, crear empleo más sostenible y mejorar la vida de los que viven en los edificios. Para ello hay una serie de conceptos que introduce esta nueva directiva, como por ejemplo el pasaporte de renovación. El pasaporte de renovación no es otra cosa que es un documento digital que es un poco la hoja de ruta personalizada del edificio. Es muy difícil hacer una renovación energética de manera integral directamente porque el coste sería inasumible, sino que se decide hacer en varias etapas o fases, ¿no? ¿Qué debe de incluir con el objetivo final para el 2050 de conseguir que este edificio sea de cero emisiones, ¿vale? Entonces, ¿qué incluye este pasaporte de renovación? Pues incluye la información básica del edificio, la hoja de ruta de la renovación y un poco la descripción de las medidas que vamos a hacer en cada una de las etapas, ¿no? El coste del ahorro energético que me va a suponer hacer esa etapa y la reducción de gases de efecto invernadero en cada una de las etapas, ¿vale? Que esté un poco relacionado con la energía renovable y una mejora del ciclo de vida del proyecto del edificio, ¿no? Además, también incluye una financiación, una asistencia técnica a aquellos hogares que son vulnerables o aquellos hogares que se consideren que tienen una baja eficiencia energética o F o G, que no tengan esos recursos necesarios para poder realizar una reforma energética, ¿no? Otro concepto importante sería el del cálculo de potencial de calentamiento global, que se conoce con el nombre PCG. Este indicador va a medir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al edificio en las distintas fases del ciclo del proyecto. Y lo que se trata es un poco de medir la huella de carbono durante todo el proceso, ¿no? Desde la construcción, del mantenimiento, del uso del edificio, incluso de la reforma, ¿no? Gases de efecto invernadero durante todo el ciclo del proyecto. Eso es el que llama el cálculo del potencial de calentamiento global, ¿vale? Y luego otro concepto es que introduce la directiva es fomentar un poco los paneles solares o la energía solar, ¿no? En esta directiva no va a hacer distinción entre la energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica, y hay una serie de objetivos como por ejemplo, que intentan plasmar o fomentar esta construcción de paneles solares, como por ejemplo, las nuevas construcciones públicas o comerciales deberán implementar paneles solares a partir del 2026. Todos los edificios de más de 250 metros cuadrados que sean públicos o comerciales existentes deberán incluir esta energía fotovoltaica a partir de 2027, ¿no? Y a partir de 2028, cualquier tipo de edificio, o sea, cualquier que sea el tamaño del edificio, deberá también disponer de energía solar. En el 2030, todos los edificios nuevos que se construyan deberán ser paneles solares. Estos datos que doy, que son objetivos muy ambiciosos, se duda un poco de su implantación en tiempo y en forma, a pesar de los fondos que va a haber para poder instalarlos. Por eso, por este motivo, se busca un poco rebajar estas expectativas y que no sean de carácter obligatorio la instalación de los paneles solares en los edificios, ¿no? Y por último, para tener en cuenta un poco el EPBD de la Directiva Europea en cuanto a eficiencia energética, pues la idea es un poco mejorar también la calidad del aire. Esto se hablaba mucho con el COVID, ¿os acordáis que se hablaban en las aulas y en muchos centros de trabajo utilizar estos medidores de CO2 para mirar el CO2 del aula y entonces abrir o ventilar en caso de que el porcentaje de O2 fuera elevado? Pues intentar volver a medir estos compuestos orgánicos volátiles, el ZOP, ¿no? Que vienen de productos de limpieza, de barnices, etcétera, o las partículas suspendidas en el aire, como puede ser el polvo, o microorganismo, bacteria, virus, ácaros. Bueno, pues esto es lo que mide un poco mejorar la calidad del aire interior de las viviendas, ¿no? Hablaba Eduardo antes también de edificios, también se puede aplicar a edificios, la energía inteligente, ¿no? Estos edificios que antes llamaban inteligentes, el uso de la domótica, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede cerrar la ventana cuando marchemos y para que evitar que perder calefacción cuando no estemos en casa, o evitar, por ejemplo, estos hoteles que tienen detectores de presencia que a medida que avanzamos por el pasillo se van encendiendo las luces. Infraestructura de movilidad sostenible que recarga de vehículos eléctricos en las cocheras de los edificios. El registro digital del edificio con un formato digital donde tenga la energía consumida y las emisiones a la atmósfera. Soporte técnico y financiero para abordar esta pobreza energética, revisiones del código técnico de edificación y, sobre todo,
medidas de ahorro energético, potenciar estos MAEs, que estos son las medidas que recomiendan los técnicos de eficiencia energética que hacen los certificados de eficiencia energética cuando te hacen un edificio. Además de incluirte la calificación energética del edificio, te incluyen una serie de mejoras o de recomendaciones que puede hacer el ciudadano para poder mejorar la eficiencia del edificio. Esto es un poco relacionado un poco con los edificios. La otra pata del banco es la movilidad, ¿no? La movilidad sostenible. Este punto de vista, decía Eduardo, que además de que los coches emiten una gran cantidad de gases de efecto invernadero, no solo el CO2, sino también el monóxido de carbono y el óxido de nitrógeno, yo le añado un detalle que siempre se olvida, que es que no solo es para el cambio climático y para evitar ese denostado cambio climático, sino también porque las ciudades el aire está muy viciado, está muy contaminado, ¿no? Hay muchos problemas médicos o muchos problemas relacionados con enfermedades relacionadas con la contaminación, por ejemplo, enfermedades relacionadas con los bronquios, con los pulmones, con el asma, ¿vale? Todo esto se debe al aire viciado por culpa de los coches en las ciudades, ¿vale? Hay unos objetivos de cambio climático, tampoco me voy a parar mucho en ellos, pero quedaros con el dato que nos pide ahora Europa, que es a partir del 2050 se van a dejar de circular coches de combustión por las ciudades, ¿no? O sea, los coches tendrán que ser de cero emisiones. Los municipios de más de 50.000 habitantes, esto ya se está intentando cumplir, que es que tendrán zonas de baja emisión, se fomentarán los puntos de recarga y además en las plazas de parkings públicos, pues también se fomentarán esos puntos de recarga de los coches eléctricos, ¿vale? Luego están estos temas de movilidad urbana sostenible, que es el conjunto de acciones que están planteando las ciudades para desplazarse por ellas de manera sostenible, ¿no? Para reducir no solo los contaminantes, sino también el consumo energético, ¿no? ¿Qué favorece eso? Pues que compartáis coche, adoptar un estilo de conducción eficiente, los transportes públicos, sobre todo sostenibles, si son relacionados con eléctricos o de hidrógeno, incluso caminar, ¿vale? O utilizar en bicicleta. Esto es lo más sano, además sano también para la persona que realiza caminar, porque hoy utilizamos el coche para todo. Bueno, algún proyecto que interesante de movilidad sostenible, pues la MT y la TBM, que son la flota de autobuses de Barcelona y de Madrid, ya están utilizando en sus autobuses movilidad de hidrógeno. Y luego en Valladolid, el parking bici, por ejemplo, las bicicletas eléctricas pueden cargar en una especie de aparcamiento con paneles solares, ¿vale? Relacionado un poco con el hidrógeno está el denostado coche de hidrógeno, ¿no? El denostado. ¿Por qué pasa con el coche de hidrógeno? Yo creo que no es que esté mal, lo que pasa es que no va tan rápidamente como queramos, ¿no? El problema que tiene el coche de hidrógeno, el coche eléctrico, perdón, es que la gama media o alta que venden estos coches son de gama media o alta y son caros, ¿no? Y la autonomía no es muy cara, es una autonomía baja, son 300 kilómetros y vamos a hacer un recorrido, largo recorrido, necesitaríamos un coche o organizarnos muy bien donde poder cargar el coche, ¿no? Pocos cargadores y normalmente son lentos, ¿no? Eso es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? No hay infraestructura porque no se venden coches y no se venden coches porque no hay infraestructura, ¿no? Esto a medida que sobre todo que nos acerquemos a este objetivo de que a partir del 2050 no circulen coches de combustión, pues crecerán los coches eléctricos por las ciudades y también crecerá la infraestructura, ¿no? Las marcas de los coches seguirán apostando por el coche eléctrico, bajarán los precios más competitivos, sobre todo estos coches que vienen eléctricos de China, menores costes en las baterías y ayudas más directas para la compra del coche, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, que a lo mejor no tenemos en cuenta, que es, me comentaba el otro día un compañero que se dedica al tema de recargas de coche eléctrico, que necesitaba 15 días para instalar el punto de recarga y más de 15 meses para conseguir todos los permisos para ponerlo en actividad, ¿no? Pues intentar conseguir reducir estos tiempos de espera o de actividad para poder poner en marcha todos estos proyectos que necesita el coche eléctrico, ¿no? También yo creo que una de las claves del coche eléctrico es que el coche pueda cargar mientras tú duermes, ¿no? Mientras el usuario está durmiendo, tenga que cargar. Saber que hay muchos derechos y desconocimiento de que se puede instalar cargadores eléctricos en nuestros garajes, ¿no? La única manera de que funcione el coche eléctrico es poder cargarlo mientras nosotros dormimos. También porque la energía es más barata en esas horas valle
de la noche, ¿no? Entonces, bueno, es más fácil cargar el coche por la noche y en los 300 kilómetros que me dura la autonomía en el día a día de ir a mi trabajo o ir a buscar a los niños, pues me da de sobra con el coche eléctrico. Pero bueno, saber que no va tan rápido como nos gustaría. Para ello, hay aplicaciones nuevas como el coche de hidrógeno que se está utilizando desde las flotas de taxis, autobuses, hasta los primeros trenes que están circulando con baterías de hidrógeno. El coche de hidrógeno no es el combustible del hidrógeno, saber que la batería es eléctrica, o sea, es un coche eléctrico también. Simplemente el hidrógeno se almacena en un tanque de la pila de combustible, se inyecta el oxígeno en la celda de combustible que conforma la pila y esa reacción del oxígeno con el aire, con el hidrógeno almacenado dentro de esta celda, provoca la electricidad, ¿no? La electricidad alimenta la batería y a su vez abastece el motor, con lo cual el coche sigue siendo eléctrico, ¿vale? Que es uno de los problemas que tiene el hidrógeno. El hidrógeno hay que producirlo, como es el caso de este caso. El hidrógeno hay que producirlo, ¿de acuerdo? El residuo que genera este coche es vapor de agua, ¿vale? El residuo que veis en el tubo de escape de este coche es vapor de agua, que es cero emisiones. ¿Cuáles son las ventajas del coche de hidrógeno frente al coche eléctrico? Pues recarga igual de rápido que el coche de gasolina y además tiene la misma autonomía que los automóviles de combustión. ¿Cuáles son los inconvenientes? El problema hay que buscarlo sobre todo en el coste, ¿no? Producir hidrógeno es caro porque yo no puedo ir a una mina o ir al fondo del mar a cogerme hidrógeno si no tengo que producirlo. De momento, la dificultad de la producción, que es, por ejemplo, utilizar electrolizadores, patentes de electrolizadores que hay en Europa, son pequeñas las patentes que hay, con lo cual tienen dificultad a la hora de construir, de fabricar este hidrógeno verde, ¿no? Lo más rentable es construirlo o fabricarlo a través de energías renovables. Para producir esa energía que necesitamos para separar la molécula de hidrógeno del oxígeno, utilizamos esa energía renovable, ¿no? Eh, Otro problema es la seguridad, ¿no? Es un hidrógeno, es una sustancia muy peligrosa porque es muy inflamable y volátil y además tiene una baja energía de activación. Con lo cual, si no podemos utilizar hidrógeno y no podemos utilizar eléctrico, yo creo que no hay muy pocas posibilidades que nos acerquemos al objetivo de, por ejemplo, 2030, de tener 5 millones de vehículos eléctricos circulando por las carreteras, por lo cual yo creo que tendremos que ir a un intermedio, ¿no? Una transición entre el vehículo eléctrico de combustión, entre el vehículo de combustión y el vehículo eléctrico. Y esta será un poco el coche híbrido. Yo creo que al final el futuro o pasará, antes de pasar al coche eléctrico, pasaremos por el coche híbrido, que no deja de ser como dos motores, un motor eléctrico, un motor de combustión, y según la zona que nos interese, pues funcionará el eléctrico o funcionará el combustión, ¿vale? Funcionará un poco de manera simultánea y son recargables también, ¿no? Ahora están practicando también los de alta gama de híbridos que, por ejemplo, a medida que nosotros vamos circulando, se va cargando la batería. ¿De acuerdo? Se suelen usar la batería eléctrica, se suele usar para los recorridos de bajos recorridos en ciudades que está para arranca, pues ahí es donde funciona la parte más eléctrica y la parte más de combustión pues se utilizaría en carretera. Pues yo creo que llegaremos un poco a este punto o utilizar combustible, más que usar combustibles fósiles, utilizaremos esto más bien. Y luego, por último, un poco las conclusiones. Para mí, yo creo que, hablando un poco con Eduardo, que podíamos contaros de conclusiones de todo lo que hemos hablado hasta ahora, yo creo que es un poco las tres patas de un banco, ¿no? Implica un poco todo, ¿no? Necesitamos al ciudadano, ¿no? Un poco falta esa cultura energética que necesitamos concienciar al ciudadano de la importancia de la eficiencia energética. Muchas veces se piensa que el ciudadano para poder ser medioambientalmente, yo quiero proteger el clima o proteger la naturaleza o proteger mi planeta, ¿no? Pero lo que se trata es que además el ciudadano va a estar ahorrando energía o estar ahorrando el coste, ¿no? A la hora de tal, pues hay que implicarlo un poco en la importancia que tiene, no solo para el planeta, sino el ahorro que le puede suponer realizar estas reformas o de sostenibilidad energética, ¿no? Tenemos que ayudarlos, ¿no? Los técnicos, los ingenieros, pues tenemos que ayudar al ciudadano, ¿no? El otro día me comentaba un amigo que, bueno, yo mismo que estuve pidiendo una subvención para un cambio de caldera de una caldera que hemos puesto de baja condensación, había una subvención.
era horrible. Pedir la subvención, mucho papeleo, era muy complicado. Bueno, pues un poco necesitamos a veces esa ayuda de esos técnicos competentes que ayuda un poco al ciudadano a la hora de ayudar o saber qué hacer para poder reformar. Y también es un poco también una labor de la administración, ¿no? No se trata de multar, ¿no? Hablaba yo otro día con un amigo que habían puesto aquí en mi ciudad una tasa de basuras. Bueno, no se trata tampoco de multar o poner el coste de la eficiencia energética que vaya contra el ciudadano, sino promover y poco bonificar esa sostenibilidad. Las ventajas que puede tener el ciudadano de poder realizar esta reforma energética en su edificio desde el punto de vista del bolsillo también, ¿no? Entonces, un poco promover y un poco bonificar esa sostenibilidad y saber la importancia que tiene para el planeta esta sostenibilidad. Yo creo que se puede resumir un poco que el tren ya está en marcha, ¿no? Nos tenemos que subir, ya ha salido de la estación y es un poco complicado, hay que subirse ya en marcha, ¿no? Que transitar desde un sistema energético fuertemente emisión de gases de efecto invernadero a otro de bajas emisiones o descarbonizado no puede ser de repente, no puede ser improvisado y es algo que exige planificación y una hoja de ruta blindada a todo tipo de cambio, ¿no? No que haya COVID o que haya la guerra de Ucrania, todo esto afecta, ¿no? Pero tenemos que tener la hoja de ruta bien planificada, exige tiempo y no prisas, ¿vale? No se puede parar, pero hay que tener su paciencia, ¿no? No hay que tener todos esos remordimientos contra el coche eléctrico, pero sí hay que tener esa paciencia para poder conseguir esa transición energética, porque como bien dice la leyenda, no hay planeta B, ¿no? No sé si Eduardo quieres añadir alguna cosa más para... No, no, poco más, Sergio. Estoy completamente de acuerdo que muchas veces, pues, el desarrollo del progreso tecnológico y sobre todo lo que es la reducción de costes, pues, harán que ese proceso sea lo más, o sea, lo más rápido posible cuanto el progreso sea mayor y los costes, pues, se reduzcan a llegar por ejemplo, pues, a obtener economías de escala, ¿no? Un ejemplo claro es lo que está sucediendo con las inversiones en el hidrógeno verde, donde una misma compañía, pues, incluso dependiendo de determinadas ubicaciones está invirtiendo un poco más en proyectos relacionados pues, con utilizar el hidrógeno verde como alternativa, ¿no? El vector del hidrógeno, y en otros, pues no tanto, ¿no? En otras regiones. Entonces es un poco pues romper ese binomio entre demanda e inversión pues, que comentabas antes. Poco más que añadir por mi parte. Muchas gracias a todos. No sé si tenemos algunas preguntas y respuestas perdón, algunas preguntas en el foro bueno, ya estamos Bueno, un hay poquito. una pregunta que nos ha hecho en el foro, no sé si, bueno, un poco para los dos, que habla un poco de por qué creemos o pensamos, ¿no? Que esta transición energética va a ser más lenta de lo que realmente pensamos o estamos creyendo. No sé si puedes comentar algo de eso y yo si os añado alguna cocina. Pues nada, simplemente que yo creo lo que comentábamos ahora un poquito al final, ¿no? Que va un poco lento, pues en función también de la variable económica y del progreso tecnológico que comentaba anteriormente, ¿no? Quizás pues queramos avanzar mucho más deprisa de lo que las condiciones permiten y viceversa también, pues muchas veces hay determinadas trabas o determinados incluso intereses que pues bueno, dificultan determinadas actuaciones y eso pues no queda más remedio que ir rompiéndolo poco a poco. Los objetivos y las metas que sobre todo la Unión Europea nos impone son, desde mi punto de vista, viendo el desarrollo hasta ahora, pues tremendamente potentes, es decir, muy demandantes y quizás lo hagan pues con el objetivo de también buscar ese impulso que nos haga romper un poco pues a lo mejor ese acomodamiento, ¿no? En determinadas situaciones. Nada, yo siempre me han añadido a lo mejor también que nos falta un poco de cultura energética, ¿no? Yo hace mucho tiempo que hago certificados de eficiencia energética. Los certificados de eficiencia energética califican el edificio de una letra A a una a la G. De hecho, hay mucha gente que piensa que vive en un edificio eficientemente energéticamente y luego se sorprende que la letra no es la más eficiente posible. Entonces yo creo que falta un poco de cultura. A veces les dices, oye, esta letra es una A, B, una C, pues saber que si vais a alquilar o vender un piso, o vais, sobre todo vais a comprar un piso que tiene una letra que no es, que sea una E, F o G, quiere decir que vais a gastar más de calefacción también. Pues saber un poco qué podemos hacer para poder mejorar esa letra del edificio y consumir menos calefacción o gastar menos, incluso no solo lo que vamos a contaminar, sino hace falta un poco cultura también de qué significan estos datos cuando te lo piden. No que, porque ahora mismo se está haciendo
este certificado de eficiencia energética y casi prácticamente es una tasa, porque no se están utilizando esos datos que salen, que son muy útiles para poder el ciudadano medio poder renovar ese edificio, que además probablemente si ponen una caldera, por ejemplo, hace muy poco mis padres pusieron la caldera del edificio, es una caldera central, pusieron una caldera de biomasa que estaba prácticamente toda subvencionada y hoy en día no les afecta para nada la guerra de Rusia o contra Ucrania, el gas, la subida de precios del gas no le afecta porque tienen biomasa. Pues saber que también para eso pues hay una serie de subvenciones, hay una serie de ayudas, no solo sale de hacer el certificado energético, sino que a lo mejor también la administración, nosotros los ingenieros que hacemos estos certificados, pues poder ayudar al ciudadano e informarle de lo que puede hacer para poder reformar estos edificios o bueno, todo esto. O saber que, por ejemplo, en el piso en el que vive probablemente pueda poner un cargador eléctrico para poder cargar su coche, que la propia instalación vaya incluida o haya una serie de ayudas para poder, cuando compres un coche probablemente puedas poner un cargador ya en el edificio donde vivas. Saber todas estas cosas ayudan, ¿no? No hace falta que hagan los gobiernos o las políticas por ti, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para poder mejorar esta eficiencia energética? Yo creo que en cada uno en nuestra casa, ¿no? Cambiar las bombillas de luces por luces LED, ¿no? Por ejemplo, consume menos. Cuando voy a comer, apagar el ordenador, que no quede encendido. Bueno, pues todo esto son pequeñas cosas que se pueden ir haciendo porque, como bien decimos, no hay planeta B, no hay un plan B, ¿no? Para poder mejorar y bueno, todo esto es importante para ir teniéndolo en cuenta desde el punto de vista, desde todo en conjunto, ¿eh? No solo desde arriba, sino hasta el último puede hacer algo para ese consumo energético. Eso es. Muy Pues nada, completamente de acuerdo. Todos tenemos que arrimar un poquito el hombro dentro de nuestras posibilidades, pero ser muy conscientes de ello. Pues por mi parte, Sergio, si no tenemos... nada, no hay más preguntas. O bueno, en principio, si ahora estamos un poco pasados de tiempo, si hubiera alguna más, pues ya lo miraríamos y contestaríamos por privado. Efectivamente. Y bueno, damos las gracias a todos por la Muchas asistencia. gracias a todos por vuestra atención y por vuestro tiempo. Y cualquier cosa, pues aquí estamos. Gracias. Hasta Adiós. luego.